Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática de hoy día, la clase gratis de matemática por aquí por TikTok. El tema que vamos a tratar hoy día es geometría. Hola, hola, la gente que está entrando. Hoy día vamos a trabajar sobre área y perímetro. Sí, vamos a hacer ejercicios sobre área y perímetro. Ok, entonces va a ser esta es la primera clase de hecho de geometría por TikTok. Ya espero que en el futuro se vengan más de geometría. Ahí va dependiendo de los temas que me vayan pidiendo. Así que si quieren ver un tema particular, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios que está aquí en mi perfil de TikTok. ¿Ok? Si están viendo esta clase por YouTube, también pueden entrar a mi perfil de TikTok y dejarme en la cajita de preguntas y respuestas que está en mi perfil el tema. Por ejemplo, no, quiero que veamos, no sé, productos notables. Ya, entonces me lo dejan ahí y yo lo voy viendo porque si me lo dejan acá en el chat, no es que sea problemático, pero como pasa, ¿cierto? Pasa en el chat, se borra después. Entonces después no lo puedo volver a ver. Solamente por eso, ¿no? Hola, hola a todos, hola, hola a todas las personas que se están conectando. Gracias por los me gusta y gracias también por compartir el en vivo. Recuerden que si conocen a alguien que le cuesta matemáticas, si saben que les cuesta geometría y en particular área y perímetro, compártanle este en vivo porque esta clase le va a servir. ¿Ok? Sí, puede ser. Muchas gracias también por los regalitos y por todos los comentarios también que me dejan en los videos. Vamos a esperar un par de minutitos más porque acuérdense que la clase parte a las 7 de la tarde hora chilena. Todavía faltan un par de minutitos. ¿Ya? Eh, Recuerden también que esta clase va a quedar grabada y la voy a subir a mi canal de YouTube como las clases anteriores. Ya todas las clases anteriores por TikTok están en mi canal de YouTube, que es igual que aquí mi TikTok, PreumatCL. Igual que mi Instagram, también es PreumatCL. En esas tres redes sociales soy PreumatCL. Ya, así que si no me siguen todavía en mi canal de YouTube, lo pueden hacer después, ¿cierto? Para estar al día con todas las clases que voy subiendo y también pueden ver todo el material que tengo disponible ahí. Ya tengo clases también de física que hice el año pasado y el antepasado y también de otras de matemática y todo. ¿Ya? Hola, hola a la gente que está entrando, espero que se encuentre súper bien. Hola, hola. Vamos a esperar un par de minutitos más, como les decía, ya para que entre más gente, bueno, y también para que la clase parte a las 7 en punto hora chilena, así que para partir ahí bien y que la gente no entre después, o sea, cuando la clase ya haya empezado. No. Hola, hola. Hola a la gente que está en el chat, muchas gracias por saludar y muchas gracias también por sus me gusta. Los me gusta me ayudan muchísimo porque así le dan más visibilidad al video, al en vivo, así que muchas gracias por ayudarme a seguir creciendo. Ya somos más de 35.000 personas aquí en TikTok, más de 35.000 seguidores, así que muchísimas gracias. Vamos a esperar un ratito más, ¿cierto? Tengo acá, falta un minutito más para que parta la clase, pero yo creo que voy a partir un poquito después, ¿cierto? Para que entre después más gente. Bueno, esta semana he estado un poco más inactivo en TikTok porque no tenía mucho tiempo para crear videos, pero espero que esta semana volver a poder crear videos como antes. Sí, hoy día vamos a ver geometría, así que con eso yo creo que va a poder comenzar a entender matemática, ¿ya? Hemos visto otros temas antes, mira, los temas que hemos visto ya en las clases gratis por TikTok y que están disponibles en mi canal de YouTube, que es PreumatCL igual que acá en TikTok, son eh, ecuaciones, no, perdón, inecuaciones. Vimos también potencias, raíces, logaritmos, operaciones con fracciones, operaciones con números enteros. Hemos visto porcentajes también. ¿Qué más hemos visto? A ver, si me escapa algo, ¿no? Creo que eso es lo que hemos visto. Claro, operaciones con enteros, operaciones combinadas con enteros, fracciones, porcentajes, raíces, logaritmos, potencias, inecuaciones o desigualdades. Y creo que eso es lo que hemos visto, si no mal no recuerdo. ¿No? Muchas gracias por los regalitos, muchísimas gracias por los regalitos. Y muchísimas gracias también por los me gusta. Creo que esas son las clases que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Si no me equivoco en TikTok. O sea, claro, sí, esas son las que están disponibles este año. Sí, y quiero hacer también de otros temas como más avanzados, como derivada y cosas así, pero eso se viene más en el futuro. Ya, por ahora vamos a seguir con las clases como de matemática de la base, ¿cierto? De par y perímetro, productos notables y cosas así. Así que si quieren un tema particular para la próxima semana, para el próximo domingo, me lo dejan en la cajita de preguntas y respuestas que está en mi perfil. Y ahí el tema que más se repite es el que suelo elegir para la clase de la semana. Sí, las clases están en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es igual acá que en TikTok, PreumatCL. Y ahí están todas las clases que he hecho por TikTok y también las anteriores. Sí, también las que he hecho del año pasado que hacía por otras partes, ¿cierto? También de matemática y de física. Así que están todas las clases gratuitas disponibles en mi canal de YouTube. ¿Qué? Esta clase sirve para sexto básico. Yo diría que podría ser, aunque podría ser un poquitito más avanzada. Pero yo creo que igual puede servir. Ya, yo creo que igual podría servir.
Sí, porque vamos a partir desde cero, vamos a hacer ejercicios de figuras compuestas, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Porque eso es lo que más se repite en la PDT y en la PAES, ya que son las pruebas que en Chile se hacen para entrar a la universidad. ¿Ya? Muchísimas gracias de nuevo por el regalito, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Okay. Entonces vamos a esperar un minutito más, ya, pues yo tengo aquí que son pasaditos un minuto pasado las 7. Factorización, verás más adelante. Yo creo que sí, sí depende de lo que me pregunten. Podría ser factorización y productos notables en una clase. Podría ser la próxima, si es el tema que prefieren. Vamos a hacer la próxima clase de eso. Porque ese le estoy debiendo. ¿Qué más les debo? De las cosas que me han preguntado. Factorización. También me han pedido de ecuación cuadrática. Productos notables. ¿Qué otra cosa me han pedido? Álgebra, digamos, manejo algebraico. ¿Sí? También expresión algebraica también me lo han pedido. ¿Qué otros temas más me han pedido? Que me acuerdo ahora. Bueno, también me han pedido probabilidades, pero yo creo que eso va a ser un poquito más adelante, lo de probabilidades. ¿Ya? Porque primero quiero ver las cosas de álgebra. Ok. Intervalos, sí, intervalos ya lo vimos. Esa fue si no me equivoco, fue la última clase, de hecho. La de inecuaciones. Inecuaciones, desigualdades, intervalos. O sea, ahí vimos todo eso. Ok. Entonces yo tengo aquí las 20, perdón, las 19:02. Así que vamos a comenzar con la clase, ¿ya? La clase de hoy día es de geometría, como les comentaba, de área y perímetro. Y si este año van a dar la PDT o la PAES, y todavía no tienen preu, pueden utilizar mi código de descuento en Filat, en el Publicitario Online Filat, P-PREUMATCL, y con eso tienen un 20% de descuento si es que aún no tienen publicitario o quieren complementar. Ya está en Publicitario Online y los precios son bastante accesibles, así que yo les recomiendo echarle una miradita igual de todas maneras, ¿ya? Eso, entonces vamos a comenzar al tiro con la clase. Muy bien, entonces yo esto después se lo subo esto lo encontré en internet, ya en un material que está gratuito disponible. Y yo después se lo subo para que vean todo lo que está antes, porque no vamos a hacer todo el ejercicio obviamente hoy día. Lo van a poder encontrar en el link de mi perfil, que es un Linktree. Ahí están, hay muchos links, ahí van a poder encontrar estos desarrollos, ¿ok? Entonces vamos a partir con este ejercicio acá. Quiero partir con los ejercicios de figuras figuras compuestas, porque se aplican hartas cosas de una y parecen ser muy difíciles, pero en verdad no lo son tanto. Por eso quiero partir con esto, ¿ok? Entonces, fíjense acá, en esta figura, bueno, aquí dice pulgadas, pero si quieren omitan las unidades, ya si no nos interesa las unidades para el análisis. Entonces, fíjense acá, de hecho, tendríamos casi un rectángulo, ¿cierto? Tenemos casi un rectángulo, pero aquí estos lados están punteados, significa que en verdad no son parte de la figura, porque la figura real es casi como una cancha de fútbol, si se fijan, salvo que no está esta parte donde está el arco, si se fijan, ¿no? Esa parte ahí está en blanco. Lo que vamos a querer calcular en esta parte es la figura que está en gris, la figura sombreada. ¿Ok? Entonces aquí sería esta figura que estoy marcando aquí en rojo. Ese es el área que queremos calcular, lo que está aquí. Eso de acá. Entonces la gracia de las figuras compuestas es que uno las puede descomponer. ¿Sí? Porque son compuestas, se pueden descomponer. Entonces se fija acá en este caso, esta figura que está aquí en gris es equivalente a un rectángulo, ¿cierto? El contorno al cual se le han restado dos mitades de círculo, que sería ese de acá y este de aquí. ¿Sí? Entonces esa es la gracia de las figuras compuestas, que se pueden siempre descomponer de alguna manera en figuras más sencillas, que en este caso sería un rectángulo, ¿ok? Y en este caso serían dos mitades de círculo, ¿ya? Entonces de hecho así mismo se van a calcular las áreas, ¿ya? En este caso la área sería, vamos a calcular el área de este rectángulo, de todo, y para calcular el área en gris, lo que le vamos a hacer es restar dos mitades de círculo, que son estos que está acá. ¿Ok? Esa va a ser nuestra estrategia. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es lado por lado, que sería este lado grande dividido en este lado de acá. Si fijan, este lado vertical ya tenemos la medida, que es 5. Bueno, 5 pulgadas. Si quieren de nuevo omitan las unidades, ¿ya? Son 5. Eso es lo que mide todo esto de acá. Si aquí la flechita lo indican. Entonces, todo este lado ya mide 5, así que ya tenemos por lo menos este lado del rectángulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos este lado de acá? Porque si fijan aquí, solamente nos están dando cuánto mide esta parte de aquí, pero no el lado completo. ¿Ya? Y aquí viene la parte, digamos, como mágica. ¿Cuál es la magia acá? Lo que ocurre aquí es que en este lado, que mide 5, no solamente es el lado del rectángulo, sino que además es el diámetro de la mitad de círculo que está acá. Si se fijan.
¿sí? Es el diámetro de la mitad de círculo. ¿Y cuál es la gracia del diámetro? El diámetro siempre es el doble del radio. El radio está acá, es la distancia entre el centro y el extremo. Ese es el radio. Entonces, si el diámetro por completo mide 5, el radio va a medir la mitad, que sería 2,5. ¿Ya? Entonces, esta partecita de aquí, eso mide 2,5. ¿Ya? 2,5 para la mitad de arriba y 2,5 para la mitad de abajo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos radio y radio. Tienen que medir lo mismo y el total mide 5, por eso cada uno mide la mitad, 2,5. ¿Y por qué eso nos sirve? Porque ese radio de acá, ese radio que está aquí, es la distancia entre el centro y cualquier punto que está en el borde. ¿Ok? Entonces podría ser ese de acá, ese de aquí también es un radio, ese de acá, este de acá arriba, este también de acá es un radio. Y de hecho ese nos va a servir de acá, ese que es horizontal. Ese que está aquí, vamos a intentar que nos quede derecho. Ese que está ahí también es un radio. Sí, porque es la distancia del centro al extremo, a la parte externa de la circunferencia. Nosotros sabemos que el radio mide 2,5, es lo que acabamos de calcular. Por lo tanto, esa distancia de ahí también mide 2,5. ¿Okay? Entonces aquí este sería 2,5. Hola, hola, la gente que está entrando. Hola, hola, muchas gracias por los likes y también por compartir. Ok, entonces tenemos acá, este también es un radio, así que también mide 2,5. Y para el otro lado, esta de acá también es un semicírculo que es igual al de acá, si se fijan, ¿cierto? Porque tiene el mismo diámetro, que el diámetro en este caso consiste en ese lado del rectángulo. Entonces, esto de acá también mide 2,5. Este de acá también mide 2,5, ¿cierto? Porque el mismo círculo que está acá, o mejor dicho, mitad de círculo, y es porque tienen el mismo diámetro, ese de aquí, lo mismo que este de acá. Y al igual que en el lado derecho, acá en el lado izquierdo también, eso también es un radio, y también mide 2,5. Sí, porque es la distancia, como les digo, el radio es la distancia del centro al borde del círculo. Ok. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Porque si se fijan acá, ya vamos a tener completo la medida del lado de abajo. Porque acá si hacemos esta proyección aquí hacia abajito, se fijan, esto de pedacito de acá nos dicen que mide 4, que es lo que aparece acá arriba. Eso mide 4. ¿Ok? Este pedacito de acá mide 2,5, que es el radio que estaba acá arriba. ¿Sí? La distancia del centro al extremo mide 2,5, que también es lo que mide acá abajo. Y acá también. Esto también mide 2,5. ¿Ok? Entonces, como ese radio de acá medía 2,5, esto también mide 2,5. Entonces, si se fijan, tenemos por pedacitos el total del lado de acá abajo, que sería 2,5 más 4 más 2,5 sería la medida total de este lado de acá abajo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el lado de acá. Entonces 2,5 más 2,5 es 5 y más 4 son 9. Entonces todo este lado de acá abajo mide 9. Lo voy a anotar acá arriba, ya solamente para ahorrar espacio, porque acá para que no quede tan saturado. Entonces lo que acabamos de calcular es que todo este lado mide 9, o 9 pulgadas, si quieren que era la unidad que se estaba utilizando en este ejercicio. 9, exactamente, súper bien. ¿Ok? Y con eso ya estamos casi. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho era que íbamos a calcular primero el área del rectángulo, o sea, de todo esto. ¿Cómo se calcula eso? Es lado por lado, el área del rectángulo, es decir, sería 9 por 5, ¿cierto? Porque este lado todo eso medía 5. Así que lo voy a anotar al lado, ya voy a correr la figura hacia el lado. Entonces va a ser así. El área del rectángulo, en este caso es 9 por 5, porque es lado por lado, así que el área del rectángulo sería 45. ¿Ok? 45, súper bien. ¿Ya? Entonces, es 45, pero eso no es la respuesta acá completa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es calcular el área que estaba en gris, ¿cierto? Este pedacito de aquí. Y habíamos dicho que al área del rectángulo le íbamos a tener que restar esta área de esta mitad de círculo y esta de acá. ¿Sí? Así habíamos hecho la descomposición. Entonces vamos a calcular el área de esta mitad de círculo. ¿Ya? Primero, ¿cuál es el área del círculo? El área del círculo siempre se calcula como pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer acá. El círculo completo, ya lo voy a pintar, lo voy a hacer así. Me quedó. Vamos a hacerlo con la herramienta de círculo para que quede bien, ¿no? Ahí está. El círculo completo, si tiene un radio r, su área va a ser pi por r al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Pi por r al cuadrado. Esa sería el área completa del círculo. ¿Cuál sería el área de mitad de círculo? ¿Ya? Sería solamente una mitad.
sería eso por un medio, ¿no? O por 0,5, ¿ya? Entonces el área de la mitad de un círculo va a ser un medio pi por el radio al cuadrado, porque es la mitad del círculo, entonces tiene que ser la mitad de área. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros conocemos cuál es el radio, ¿no? Nosotros sabemos que el radio es 2,5, ¿ya? O si quieren lo podemos escribir como fracción también, ¿ya? Escribámoslo como fracción mejor para no trabajar con los decimales. Entonces, en nuestro caso, vamos a colocar aquí, el radio mide 5 medios o 2,5, ¿cierto? Es lo mismo. 2,5, súper bien, ese es el radio, ¿ya? Entonces sería 5 medios o 2,5, es lo mismo, ¿cierto? Son el mismo número. Entonces, ¿cuál sería el área? Vamos a anotar aquí. ¿Cuál sería el área de la mitad de un círculo que tiene ese radio? ¿Ya? El área sería en ese caso pi por 5 medios al cuadrado y eso por un medio. ¿Por qué? Porque esto que está acá es el área del círculo completo y como es la mitad, hay que multiplicar por la mitad, o sea, por un medio. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar eso ahora. Aquí nos quedó el área del círculo por la mitad, ya que queremos calcular el área de la mitad del círculo, porque eso es lo que le queremos restar a ambos lados, ¿ya es cierto? Para obtener esta como especie de cancha de fútbol. Entonces aquí nos quedaría un medio por pi, y aquí vamos a ocupar, lo escribí así para ocupar la materia que hemos visto en las otras clases, ya que cuando tenemos acá una potencia y tenemos una fracción, lo que pasa aquí es que este exponente eleva al numerador y al denominador. Entonces aquí quedaría 5 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado. Ahora voy aquí a agrandar un poquito más, ahí está. 5 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado. O sea, sería, vamos a hacer aquí abajo mejor, sería un medio por pi, 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25, y 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. ¿Ya? Y acá para multiplicar las fracciones, acuérdense que se multiplicaba los numeradores por un lado y por otro lado los denominadores. Entonces aquí quedaría 1 por pi por 25, sería 25 pi. Y en el denominador nos queda 2 por 4, o sea 8. Entonces ese sería el área, esto que está acá, 25 pi dividido en 8, sería el área de esta mitad de círculo. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los ingredientes que queríamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el área acá arriba del rectángulo, que era 45, y ya tenemos también cuál es el área de la mitad de círculo, que es esto que está acá abajo. Entonces ahora viene la parte de ensamblar todo, como si fuese un rompecabezas. Porque acá lo que nosotros teníamos era esta figura de aquí, que lo que habíamos dicho era tomar el rectángulo por completo y restarle dos mitades de círculo, que sería esa de acá y esa de aquí. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a escribir. Entonces el área que estamos buscando, le vamos a llamar A, va a ser el área del rectángulo, que es 45, es lo que habíamos dicho antes, 45. Y ahora lo que tenemos que hacer es restarle dos veces el área de la mitad de círculo, ¿cierto? Porque acá hay una mitad de círculo y acá hay otra mitad de círculo, que en verdad sería equivalente a restar un círculo completo, ¿no? Porque si tenemos dos mitades iguales, eso hacen el círculo completo. Entonces acá nos quedaría el área del rectángulo, que era 45, menos dos veces la mitad de círculo. Y habíamos calculado esa área, ¿cierto? Que era 25 pi dividido en 8. Entonces acá sería 2 por 25 pi dividido en 8. ¿Ok? Bueno, aquí podemos simplificar un poquito si quieren, para que quede un poquito más bonito. Por ejemplo, acá podríamos simplificar por 2, aquí abajo nos queda un 4. Así que aquí la respuesta sería que el área es 45 menos, bueno, aquí quedó un 1, ¿cierto? Porque se simplificó el 2. 25 pi dividido 4. Entonces, eso sería el área buscada. Y se deja así porque no, el pi de acá no se puede trabajar más porque es como si fuese una... aquí hay que ver los términos semejantes, ¿no? Entonces aquí sería 25 pi y acá 45, ¿no? Entonces así es como, en este caso hicimos la resolución de la figura compuesta, ¿cierto? Era descomponer, en este caso era un rectángulo que se le restaban dos mitades de círculos, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue calcular el área del rectángulo y después calcular el área de la mitad de círculo. Y esa en general es una de las formas que se puede resolver los ejercicios de figuras compuestas, ¿no? Que es ir agregando y después sacando las piezas del rompecabezas, o al revés, descomponer y después solamente sumar, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Si le está gustando la clase y si se está entendiendo, bueno, voy a dejar aquí, es que el desarrollo, ahí está el desarrollo para que si es que lo quieren mirar ahí.
Entonces lo primero que hicimos fue, primero calcular el área del rectángulo, después lo que hicimos fue calcular el área del círculo y finalmente hicimos la descomposición, ¿no? Si les está gustando la clase, me ayuda muchísimo si le dan un like, si le dan me gusta, porque así me ayudan a llegar más gente. Y bueno, como he estado más inactivo últimamente en TikTok, yo creo que por eso ahora le das menos visibilidad a mí en vivo, pero de a poquito voy a estar volviendo a subir más videos, ¿ya? Muy bien, siempre me preguntan por esto, ya por la aplicación, ya ningún problema, siempre les respondo, aunque también hice un video hablando un poco más sobre la aplicación, ¿ya? La aplicación que estoy usando se llama GoodNotes, ya está ahí escrita, ok, súper bien. Entonces, así en general, esa es la forma que se puede resolver los ejercicios de descomposición, o sea, de figuras compuestas, ¿ya? La tarea. Ok. Bueno, también si les está gustando la clase, recuerden compartirla en vivo, que también me ayuda muchísimo. Y si esta clase también la pueden ver de nuevo en mi canal de YouTube, que es PreumatCL. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Acá vamos a hacer uno distinto, que este y este aquí. Este ya no tiene círculos, pero fíjense acá. Nos están dando aquí este lado acá que mide 13, el de abajo acá mide 6, acá nos están dando que esa parte mide 4, esta acá mide 6, y esta parte de aquí, esa altura mide 6,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá, a diferencia del ejercicio anterior, no hay que descomponer, o sea, sí hay que descomponer, pero no hay que restar, sino que hay que sumar, porque lo que podríamos hacer es dividir esta figura en dos, por ejemplo, así, dividirla en dos así, y calcular esa área y después sumar. O también, que otra forma también súper válida, podríamos, por ejemplo, completar acá el rectángulo, calcular el área del rectángulo y después restarle el área de ese triángulo que está ahí. ¿Ya? Hay dos opciones, que sería dividirla en dos y calcular el área de lo que queda aquí, y después sumarle con la que queda acá abajo, o hacerlo con la resta, ¿cierto? Completar la figura y restarle lo que le hemos agregado. ¿Ya? Esas dos formas se puede hacer. Ya que ya lo hemos hecho de la primera forma, que era completar y después restar, lo vamos a hacer de la otra manera ahora, de dividir y sumar las áreas. Ya solamente para hacerlo con una estrategia distinta. Pero la otra forma también es válida y si quieren lo pueden hacer como tarea, ya porque les tiene que dar el mismo resultado. Además, lo vamos a hacer así, dividir en dos esta figura de acá, porque nos quedan trapecios. ¿Ya? Porque, bueno, aquí no aparece, pero esto mide 90 grados. Y esto aquí queda un trapecio que se llama un trapecio rectángulo. ¿Ya? Y por eso quiero hacerlo así, porque los trapecios a veces nos complica, ¿cierto? Un poco trabajar con los trapecios. ¿Ya? ¿Qué es un trapecio? Un trapecio es una figura que tiene dos bases que son paralelas, ¿ya? Y es como una forma, no es una forma chueca, pero es casi parecido a un rectángulo, porque lo que pasa es que en este caso, uno de los lados mide 90 grados, por eso se llama trapecio rectángulo, aunque hay otros trapecios que no lo tienen. Y los lados que no son base están dobladitos, son diagonales, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo quiero hacer así? Porque así vamos a repasar también el área de un trapecio. ¿Ya? Entonces esta va a ser la figura que vamos a sacar el área primero. Ok, nosotros sabemos que este lado de acá arriba, que una de las bases, la base más chiquitita, mide 4 centímetros. Ese era el dato que estaba en el problema que ahí rayé, ¿cierto? Porque escribí encima. Y acá abajo nos están diciendo que esta otra base del trapecio mide 6. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera uno calcula el área de un trapecio? Entonces la vamos a calcular aquí. El área de un trapecio se calcula como la base de arriba, o la base chiquitita, más la base grande dividido en 2, o sea, el promedio de las bases. En matemática a veces se le suele decir la semisuma de las bases. ¿Qué quiere decir eso? Es la suma de las bases dividido en 2. Por eso es el promedio de las bases. ¿Ya? Entonces sería la base 1 que mide 4, que es la que está acá arriba, más la base 2, que es la que está acá abajo, que mide 6, dividido 2, ¿ya? Es el promedio de las bases, por la altura. Y la altura es la distancia entre las bases. O sea, esto que está aquí exactamente. La distancia entre las bases. Eso que está acá. Que es 6,5. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría por 6,5. ¿Ya? Entonces aquí les voy a volver a repetir la fórmula. Para calcular el área de un trapecio, lo que tienen que hacer es sumar las bases. Este sería 4 más 6. Eso dividirlo en 2. O sea, en definitiva lo que están haciendo es calcular el promedio de las bases. Y lo multiplican por la altura, que es la distancia entre las bases. Que en este caso es 6,5 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora hay que calcular. ¿Ya? Si hacemos calcular el área del trapecio de abajo. Entonces aquí 4 más 6 son 10. Y 10 dividido en 2 es 5.
Por lo tanto, aquí quedaría 5 por 6,5. ¿Ya? 5 por 6,5. Al tiro vamos a hacer esta multiplicación, ¿ya? De hecho, también no lo vamos a dejar como fracción porque vamos a aprovechar también repasar para multiplicar decimales, ¿ya? Que no es tan complicado, de hecho es igual que multiplicar números, digamos, normales, naturales, a eso me refiero, pero hay que tener cuidado con las comas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esta multiplicación. 5 por 6,5. Ya lo vamos a hacer acá abajo. Voy a hacer aquí en negro y lo voy a hacer aquí, voy a hacer un zoom para hacerlo acá abajo. Sería 6,5, vamos a borrar ese, ¿no es cierto? 6,5 por 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por un momento no olvidamos de la coma, ¿ya? Entonces sería 5 por 5 son 25, así que dejamos 5 abajo y reservamos 2. Y después 5 por 6 son 30, y más la reserva serían 32. Y una vez calculado y habiéndose olvidado de la coma, agregamos posiciones decimales tantas como habían originalmente. Acá hay un solo decimal y acá no hay, ¿cierto? No hay posiciones después de la coma, solamente hay una. Entonces, como entre los dos números solamente hay una posición decimal, entonces el resultado también va a tener solamente una posición decimal, o sea, sería 32,5. Exactamente, 32,5, súper bien. Entonces acá nos quedaría 32,5. ¿Ya? Eso sería entonces el área del trapecio que estaba abajo, 32,5. Ya, esto que está aquí. Ese trapecio tiene un área 32,5 y el área se calculaba así, ¿cierto? Era semisuma de las bases por la altura. Las restas. Oh, sí, las restas, sí. Es algo... Yo como una historia que tengo con eso, que siempre la cuento, que yo cuando estaba como en segundo básico, a mí me costaban muchísimo las restas con reserva. Me la prueba, no sé, me salió como un 2 algo, me fue muy mal. Y después aprendí, pero al inicio me costaba muchísimo. ¿No? Muy bien, entonces tenemos eso listo, el trapecio de abajo. Y si fijan además, en la figura que nos quedó arriba, también es un trapecio, ¿sí? De hecho es la misma de arriba, pero está como dada vuelta, ¿no? Está como reflejada. Tiene base 4 y base 6, las mismas de antes. Y ahora hay que ver la distancia, ¿no? La distancia entre las bases, que sería la altura. Si la distancia aquí total es 13, y hasta acá es 6,5, ¿cierto? Aquí dice 6,5. Entonces todo sería 13, y acá abajo es 6,5. Entonces lo que aquí que tenemos que calcular, que sería esa distancia, sería la diferencia, ¿no? Sería 13 menos 6,5. ¿Sí? Sería el completo de pedazo completo menos el pedacito de abajo, que mide 6,5. Entonces aquí lo que nos falta sería 13 menos 6,5. Ese sería el total menos el pedacito de abajo. Así que esta distancia de acá, que sería la altura, ¿cierto? Del otro trapecio, sería 13. Sería 13 menos 6,5. ¿Sí? 13 menos 6,5. Y aquí dicen exactamente 6,5, ¿cierto? 13 menos 6,5 es 6,5 también. Entonces exactamente el mismo trapecio de antes, pero está como reflejado, ¿no? Porque acá sería la misma, claro, las bases miden lo mismo, ¿cierto? De hecho esta base la tienen en común, las otras dos bases miden 6, y la altura, que es la distancia entre las bases, en ambos casos mide 6,5. Así que este otro trapecio también tiene área igual que antes, que sería 32,5. ¿Ya? Y ahí está, entonces, para calcular el área de la figura compuesta habíamos dicho que había que sumar las áreas que habíamos descompuesto. Así que sería el área de arriba, que es 32,5, más el área de abajo, que también era 32,5, ¿cierto? Que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría el área total, ¿ya? El área total sería la suma, ¿no? Que sería 32,5 más 32,5. 32,5 que era la de abajo, más la de arriba, que también era 32,5. ¿Y cuánto es 32,5 más 32,5? Bueno, es lo mismo que 32,5 por 2. ¿Sí? 32,5 por 2. Es lo mismo, ¿cierto? Porque está sumando dos veces. Acá entonces podríamos calcular la multiplicación, ¿no? Entonces vamos a calcular. 2 por 5 son 10, se coloca el 0 abajo y reservamos 1. 2 por 2 son 4, y más 1 son 5. 2 por 3 son 6. Y colocamos una cifra decimal porque entre los números que están multiplicando solamente hay una cifra decimal. Entonces la respuesta sería 65. ¿Ya? Ese sería el área entonces de la figura que estamos buscando. 65 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería la respuesta, 65. Súper bien. ¿Ya? Entonces la voy a hacer aquí para la gente que está entrando recién. Les voy a hacer un resumen de lo que estábamos haciendo. En esta figura teníamos dos trapecios. Entonces la hemos descompuesto de esa manera. Y
lo que hicimos fue calcular el área de un trapecio y después del otro, que eran la misma, ¿cierto? Entonces acá teníamos que el área del trapecio es la suma de las bases dividido en 2 multiplicado por la altura, que era 6,5. ¿Ya? Entonces así calculábamos el área del trapecio. ¿Okay? Entonces eso así hicimos el cálculo de esta área. Muy bien, si les está gustando el en vivo, recuerden compartirlo porque me ayuda así muchísimo para llegar a más personas. Y también, si les gusta la clase y le dan like, también me ayuda muchísimo si le dan me gusta el en vivo para llegar a más personas. Así que muchísimas gracias por el apoyo y también por los regalitos. Muchísimas gracias. Ya vamos a continuar con la clase. Ok. Entonces hasta ahora lo que hemos hecho es calcular solamente áreas. ¿Ya? Entonces quiero que hagamos un ejercicio de calcular perímetro también. Ya que funciona un poco distinto porque hay que tener cuidado, un poco de cuidado con los perímetros compuestos, ¿ya? Pero estos son de área. Bueno, yo se los voy a subir así que después lo pueden mirar. Déjenme ver aquí qué es lo que acá. Este quería hacer aquí. Que se parece un poquitito al anterior. Solamente aquí vamos a calcular perímetro en vez de área. ¿Ya? Si quieren también, no, de hecho vamos a hacer las dos. Ya vamos a calcular el perímetro y el área. ¿Ya? Entonces en este ejercicio de acá, si se fijan, tenemos acá esta figura que es un rectángulo del cual conocemos sus lados, que sería 9 y 13. ¿Ya? 9 y 13. Y además sabemos que este pedacito que se le ha sacado, le conocemos el diámetro. Entonces se parece un poquitito al primer ejercicio que hicimos. ¿Ya? Entonces el área, ¿cómo se calcularía? Ya esto va a quedar de tarea, pero se los voy a decir igual cómo se haría. Es parecido al ejercicio inicial. Tendríamos que calcular el área del rectángulo original, que sería 13 por 9. Y a eso después le restamos el área de este semicírculo, que es uno solo. ¿Ya? ¿Y cómo se calcularía el área de ese semicírculo? Acuérdense que el área del semicírculo era 1/2 por pi por r cuadrado. ¿Por qué pi r cuadrado? Porque pi r cuadrado era el área del círculo, ¿sí? Y 1/2 es por la mitad. ¿Y cómo se calcula el radio? Bueno, como conocemos el diámetro, que es 7, el radio es la mitad, que sería 3,5. ¿Ya? Acá está, 3,5 sería el radio. Eso sería para el área, ya que queda de tarea, pero es básicamente casi lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Por qué quiero que calculemos el perímetro? Porque el área. La forma de calcular perímetros es un poquito distinta. Ya no, aquí no es tan sencillo como llegar y sumar figuras o llegar y restar, porque acuérdense que por definición el perímetro de una figura es sumar los lados. Entonces habría que sumar ese lado con este pedazo de aquí, este de acá y ese de aquí. ¿Ya? Entonces aquí no es tan sencillo como decir, ya, calculo ese perímetro y le resto eso. Ya no tiene ningún sentido porque hay que calcular lado por lado. Entonces para el perímetro no es tan sencillo como descomponer, sino que hay que ir viendo lado por lado cuánto mide cada pedacito. Entonces este ya mide 13, este mide 9. Vamos a tener que calcular cuánto mide esta parte de aquí. Después cuánto mide ese pedacito y después finalmente ese pedacito de acá. ¿Ya? Pero acá como este es un rectángulo, entonces este pedazo también mide 9, ¿cierto? Acá este de aquí. Ese mide 9 también porque es el lado contrario a este que también mide 9. Entonces, por lo menos esta parte de acá ya está lista, ¿cierto? Mide 9, 13 y 9. Con eso no hay drama. La parte más complicada sería calcular ese pedacito de acá y este de acá. Ya acuérdense, aquí para calcular perímetro no es como, ya llego y sumo las perímetros o llego y los resto. ¿Ya? No es tan así porque podrían sumarse un lado 2 veces o quedarse un lado por fuera, entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que calcular lado por separado y después sumar para calcular este tipo de perímetros. ¿Ya? Así que la estrategia es un poquito distinta a la de calcular áreas. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Bueno, nos falta este pedacito de aquí, ¿cierto? Ese es uno de los pedacitos que nos falta. Sabemos que todo mide 13, porque es el lado contrario a este de acá abajo que mide 13. Como un rectángulo, entonces ambos lados miden 13. 13 metros. Todo esto mide 13 metros igual que acá abajo. Y si se fijan, nos están diciendo que este pedazo de acá mide 7. Entonces, si este pedacito de acá mide 7 y el total mide 13, ¿cuánto tendría que medir este que nos falta de acá? ¿Cuánto tendría que medir? Si me dicen en el chat. 6, ¿cierto? Súper bien. ¿Cierto? Es la diferencia. Súper bien. Entonces este de acá mide 6. Porque todo mide 13. Este de acá mide 7, que es lo que sale aquí. Entonces la diferencia, que es lo que falta, sería 6. Ya, entonces ya tenemos casi todo. 6, súper bien. Súper bien. ¿Ya? Entonces, estamos casi, ¿no? Nos falta solamente calcular esto de acá, que esa vueltecita, ya que es la mitad de una circunferencia. Okay. ¿Cómo se calcula? Voy a hacerlo aquí al lado. Ya, guarden esto de aquí, así que voy a dejar si quieren lo están copiando.
Guárdenlo porque ahora voy a ir a un lado de la página para hablar un poco más sobre perímetro de una circunferencia, ya antes de volver aquí a la figura original, ¿ya? Entonces lo que vamos a querer calcular en verdad primero va a ser el perímetro de una circunferencia completa. Y después eso le vamos a dividir por 2 para calcular la mitad de eso de acá, ¿cierto? Aquí está extendido, así que esta parte de acá es la mitad. Ojo, que acá no quiero calcular esa medida, ¿no? Pues ya se sabe, queremos calcular esto de acá abajo, ¿ya? Entonces ahora sí voy a irme al lado, hacia el lado de aquí, vamos a dibujar aquí una circunferencia. Acá, aquí no quiero que se rellene, acá, color de relleno ninguno por ahora. Entonces vamos a hacer acá una circunferencia y, bueno, si la circunferencia tiene radio R, ay, no sé por qué queda así, porque estoy con el realmente. Si la circunferencia tiene radio R, entonces el contorno o el perímetro tiene medida igual a 2pi por R. Ese sería el perímetro. ¿Ya? Es 2pi por R. Entonces, si nosotros queremos la mitad, ¿ya? Como que en el caso de allá, ¿cierto? Que queríamos la mitad de abajo. Vamos aquí a dividirlo así. Y nos queremos solamente quedar con la mitad de acá abajo. Vale, me quedo pésimo, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Solamente queremos la mitad. Si queremos la mitad, habría que dividirlo por 2, ¿cierto? Sería la mitad del perímetro completo. Entonces aquí estos dos se simplifican. Y nos quedaría entonces que el perímetro de la mitad de la circunferencia, o sea, solamente este pedacito de acá, sería pi por r, ¿cierto? Porque es la mitad. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejercicio, ¿cuál era el radio? Volvemos, ¿cierto? Acá al ejercicio. El radio era 3,5. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos... Ay, no sé por qué se ve desfocado. El radio... Sí se ve desfocado, no sé por qué. Ahí sí. El radio era 3,5. Sí, ese era el radio. Entonces lo que vamos a reemplazar en el otro lado. ¿Ya? Entonces aquí sería, para la mitad sería pi por r, sería pi por 3,5. ¿Ya? O sea, sería lo mismo que 3,5 pi. ¿Ya? Ese sería el perímetro de la mitad de la circunferencia. Acá en el chat vi que sea pi r cuadrado, pero ojo, porque pi r cuadrado sería la mitad del área. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es la mitad del perímetro, ¿cierto? Sería la mitad de 2pi por r, o sea, pi por r. Porque queremos el contorno, ¿ya? No la superficie. Muy bien, entonces tenemos 3,5 por pi. Ese sería lo que está acá abajo. Y que de hecho, esa mitad de circunferencia es lo que está aquí, ¿no? Esto de acá, que lo vamos a hacer con este color aquí. Este de aquí, este contorno de acá, que es el que acabamos de calcular, mide 3,5 pi. ¿Sí? Porque es la mitad de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, ya estamos listos para sumar, ¿no? Para calcular el perímetro. Tenemos todos los lados, vamos a revisar. ¿Tenemos este de abajo? Sí. ¿Tenemos este de acá? Sí. Tenemos esta parte de aquí también, la acabamos de calcular. Esta de aquí también y esta también. Entonces, como tenemos todos los lados, ahora hay que llegar y sumar. Ya, entonces el perímetro vendría dado por 13, que sería este lado de acá, más 9, ¿cierto? Que sería el lado de aquí, el vertical, más la parte, la guatita, ¿cierto? Que acabamos de ver que medía 3,5 pi, más este pedacito de acá, que mide 6, más esta de acá, que medía 9, que es lo que habíamos calculado. Entonces más 9. ¿Sí? El perímetro es sumar todos los lados, porque es el contorno. Aquí me dicen la suma es 30,5. Ya, voy a sumar aquí rápido. ¿Sí? No es que no te crea, pero vamos a hacer igual, para que todos sean. O sea, para que todos lo hagamos al mismo tiempo. Ya, pero súper bien. 30 más 9 son 22. No, pero espérate, 30... No importa. No. Ojo acá, esto hay que dejarlo por separado porque tiene un pi, ¿cierto? Eso no es un término semejante, entonces se deja por separado, ¿ya? 13 más 9 son 22. Ya, este se salta porque esto no tiene un multiplicado por pi, así que es diferente. 22 más 6 son 28. Y 28 más 9 son 37. ¿Ya? Entonces sería 37 más 3,5 por pi. ¿Ya? Ese sería entonces el perímetro. Ya, y ojo ahí, aquí no se suma todo. ¿Okay? Quizás yo me equivoqué en la suma. A ver, veamos. 9 más 9 son 18, más 6 son 24, 30... no, da 37. Sí, también es 37. Claro, el pi este de acá se deja solito porque no es un término semejante, porque acá ustedes piensen que este fuese como una x, entonces ustedes no pueden sumar x con y, ¿cierto? Es como si 37 fuesen manzanas y este fuesen peras, ¿cierto? No se pueden sumar peras con manzanas, son aparte.
¿cierto? Esta es una expresión que es irracional, de hecho tiene acá el pi, ¿cierto? Y esta acá no tiene pi, entonces se quedan por separado, ¿ya? Así que la suma es 37, la parte que tiene números enteros, y la parte que tenía multiplicado por pi se deja aparte solamente, ¿ya? Ahora, algunos dicen, no, podemos aproximar pi por 3, ese es otro tema, ¿cierto? Sería una aproximación. Pero el número exacto, la expresión exacta sería esta que está aquí, ¿ya? Sumar todos los lados que tienen número entero, que nos da 37, y lo que tenga algo por pi se deja por separado, ¿ya? Si les está gustando, no sé si tiene alguna consulta antes de pasar al siguiente ejercicio, me la pueden escribir aquí por el chat. Si les está gustando la clase, recuerden darle like a este en vivo porque me ayuda muchísimo para llegar a más personas y también compartirlo con la gente que saben que le cuesta matemática, geometría, ¿ya? Muchísimas gracias también por estar presente y por seguirme. Recuerden también que este video va a quedar subido en mi canal de YouTube, que es igual PreumaTL, igual que aquí en mi TikTok. Y además estos desarrollos también los voy a subir al link que está en mi descripción, en la descripción aquí de mi perfil en TikTok y en Instagram también. Lo que no entendí en el colegio lo entendí ahora, sí pasa muchísimo, siempre me dicen eso, súper bien. ¿Qué más decir? Ah, bueno, en el link de mi biografía aparece, funciones trigonométricas y también quiero ver pronto, sí, también se viene en algún momento, ¿ya? ¿Qué le iba a decir? Que en el link de mi biografía está bueno, hay hartas cosas. Hay unos links para los formularios para inscribirse a las clases de física que hago semanalmente. Hay unas flashcards de potencias gratis, unas flashcards de química también gratis. Hay varios links de cosas gratuitas. Y también están también en la carpeta en donde subo los desarrollos de las clases de matemática, ¿ya? Las clases por TikTok solamente son de matemática, pero también hago clases de física también semanalmente que son pagadas, ¿ya? Aquí preguntan si es que hasta n más se resuelve, sí. A menos que te digan, por ejemplo, aproxime pi igual a 3, que eso sería algo extra. Si te dijesen aproxime pi igual a 3 o pi igual a 3,14, ahí lo tendrías que reemplazar acá y desarrollar. Pero si no te dan una aproximación y solamente lo de dejar como pi, entonces hasta ahí se dejaría. ¿Ok? Muy bien. Que muchísimas gracias por los likes. Recuerden que si les está gustando la clase, no olviden darle like. Me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles más clases gratuitas de matemática. Ok, acuérdense que las clases de matemáticas son todos los domingos a las 7 de la tarde hora chilena, ¿no? Quiero que hagamos este de acá abajo ahora, ¿ya? Porque no hemos trabajado con triángulos y eso es lo que nos hace falta, trabajar con triángulos, ¿ya? Que también son una figura súper importante en geometría. Ya, muchísimas gracias por el regalito, por la rosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El mejor profe, muchas gracias. Sí, esta semana, bueno, depende cuando vean el video, ¿cierto? Si es que están viéndolo en YouTube, pero la gente que está en vivo aquí en TikTok, la clase que vamos a tener esta semana va a ser de calor, transferencia de calor. Esa va a ser la clase de física que vamos a hacer, ¿ya? Y claro, la próxima clase de matemática, que es gratis, va a ser el próximo domingo a las 7 de la tarde hora chilena y no sé todavía de qué tema va a ser. Por eso siempre les pregunto de qué les interesa y déjenme sus propuestas en la cajita de preguntas y respuestas que está en mi perfil, porque eso siempre lo voy revisando. Ya lo más probable es que sea de factorización y productos notables, pero todavía tengo que ver eso, ¿ya? Todavía tengo que analizarlo. Okay, entonces aquí está la figura. Bueno, cierto, les hablo por mientras para que puedan copiar el ejercicio, ¿cierto? Para que puedan hacer la figura. Y, ¿qué pasa aquí? Acá tenemos solamente figuras rectas, ¿sí? Solamente tenemos figuras rectas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sí, álgebra. Si también pensaba quizás podría hacer algo de manual algebraico. Ahí voy a estar viendo. Sí, depende de lo que me pregunten o sea, lo que me coloquen en la cajita de preguntas y respuestas, ¿ya? Ok, entonces aquí se fijan, tiene una figura rara, ¿cierto? Parece un rayo. Acá lo que vamos a tener que hacer es descomponer, igual que antes. Entonces acá siempre hay que descomponer en figuras más sencillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí podríamos trazar esta línea. A ver, vamos a hacerlo aquí. Vamos a trazar esta línea de acá. Y esta de acá. ¿Por qué? Porque así quedan figuras más sencillas, como, bueno, aquí no quedó tan, voy a hacerlo de nuevo porque quedó un poco más arriba. Bueno, voy a intentar hacerlo a pulso, a ver, vamos a hacerlo a pulso, a ver si no queda tan chueco. No quedó chueco, ya, súper. Entonces aquí sería un rectángulo, que es bueno porque calcular el área de un rectángulo lo sabemos, ¿cierto? Y además podemos calcular el área de los triángulos, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Que también tiene una fórmula conocida. Polinomios, que es álgebra, es un poco extensa, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que igual hemos visto un poco de álgebra, ¿sí? En las clases de ecuaciones, sí, pero álgebra yo creo que se refieren como a manejo algebraico, ¿ya?
Gracias antes del 1, ¿no? Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para calcular el área? De este le vamos a calcular, claro, vamos a calcular el área, ¿ya? Entonces, aquí, si fijan, tenemos cuánto mide esto de acá, ¿ya? Tenemos cuánto mide este pedacito de aquí, tenemos cuánto mide todo ese pedacito, también tenemos cuánto mide todo esto de acá, también tenemos cuánto mide esta distancia de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este rectángulo de acá arriba, podríamos calcularle el área. ¿Por qué? Porque si todo esto de acá mide 4, que es lo que sale aquí, y este pedacito de aquí, que es igual que está acá arriba, si eso mide 2, entonces lo que está acá abajo es la diferencia, ¿no? Todo mide 4 y eso mide 2, entonces lo que mide esto de acá es 2 también, ¿cierto? Porque sería la resta, 4 menos 2. Entonces, si esto de acá mide 2 también, que es el dato que está acá a la izquierda, y esto de acá, perdón, y todo mide 4, entonces el pedacito de abajo mide la resta, 4 menos 2. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que eso nos va a servir? Bueno, sirve tanto para el rectángulo como para el triángulo. Es porque, bueno, para empezar, ese triángulo de acá es un triángulo rectángulo, ¿ya? Pero independientemente de que sea triángulo rectángulo, el área de todos los triángulos se calcula como base por altura dividido en 2. Entonces, acá la base puede ser esta, por ejemplo, esto de que está aquí, que sabemos que mide 4, y la altura mide 2. Entonces se puede calcular esa área, ¿ya? Entonces, esta área de aquí, esa de ahí va a ser la base que mide 4, esto de acá, ¿cierto? Todo eso mide 4, por la altura, que es esto de acá, que mide 2, dividido 2. Ya, el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces acá, de hecho, si se fijan, el 2 con el 2 se simplifican, porque hay una multiplicación. Así que el área de ese triangulito de que está arriba mide 4. 4 metros al cuadrado. ¿Ya? 4, súper bien. No es centímetro al cuadrado, es metros cuadrados, y ese es por la unidad. ¿Ya? Pero un detalle, o sea, no está, es importante la unidad, pero el cálculo igual estaba bien hecho, ¿cierto? 4, súper bien. Ya está lista, entonces esta área de acá está lista, mide 4. Ahora también podemos calcular el área del rectángulo, porque tenemos los lados. Si fijan, tenemos este lado que mide 4, que es el mismo de acá arriba, y además tenemos cuánto mide ese lado, que es 2, ¿cierto? Lo que está aquí, mide 2. Entonces esa área que está acá, que es el área del rectángulo, es lado por lado, ¿cierto? Así se calculaba el área del rectángulo, que sería en este caso 4 por 2. Así que esa área sería 8. 4 por 2, 8. ¿Ya? Entonces es el área del rectángulo, sería 8. Entonces estamos casi, ¿no? Porque tenemos el triángulo de arriba, el rectángulo de abajo, y ahora faltaría el área de este triángulo de acá, que es un poquito distinto, ¿no? Porque es un triángulo obtusángulo. ¿Qué significa eso? Que uno de sus ángulos es más grande que 90, que sería este de aquí, ¿cierto? Un ángulo más abierto que 90. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula el área, perdón? Es igual que cualquier triángulo, es base por altura dividido 2. Entonces la base, aquí la voy a marcar con otro color, ¿ya? La base esta que está aquí. Bueno, en verdad, podría ser cualquier lado, pero vamos a tomar esta de acá, porque conocemos ese lado. ¿Cierto? Sabemos que mide 4, que es lo que está acá arriba. Entonces vamos a tomar ese de ahí, mide 4. ¿Y cuál es por definición, qué es la altura? La altura es la distancia que hay entre la base y el vértice opuesto, que sería este de acá abajo. ¿Sí? Porque es el vértice que se opone a ese lado. ¿Ya? Y las distancias siempre son verticales, entonces aquí la distancia sería así. Siempre es así. Entonces acá, y esta es la dificultad, sobre todo en este tipo de problemas, o sea, en este tipo de triángulos que son como más abiertos, es que hay que proyectar los lados, es decir, extenderlos, más allá de lo que realmente aparecen. Entonces vamos a hacer aquí esta línea de extensión. Entonces acá la distancia entre esta base, o mejor dicho, la extensión de la base y el vértice opuesto es 2, ¿cierto? Entonces esa sería la altura, esa distancia de acá, ya que sería la extensión de la base y la distancia de esa extensión al vértice opuesto, ¿ya? Entonces esa es una de las dificultades, como le decía, de estos triángulos, que uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está la altura? Porque uno dice, ¿la altura no debe estar adentro? No necesariamente. Acá la altura, que se las voy a trazar aquí, la altura no necesariamente está dentro del rectángulo, perdón, del triángulo. Aquí la altura está por fuera, que sería esto de acá. Ya, pero igual se usa la misma fórmula que para cualquier triángulo. Entonces el área de ese triángulo sería la base, que es este lado que está acá, que mide 4, por la altura, que mide 2, porque es dato, ¿cierto? Mide 2, base por altura dividido 2. Entonces aquí de nuevo se va el 2 con el 2 y nos queda que mide 4 el área de acá abajo. Y que si se fijan, esa área de acá abajo que nos da 4 es la misma
tiene la misma área que el triángulo de arriba, que también era 4. Entonces incluso eran triángulos distintos, pero nos da la misma área, ¿cierto? Que era 4. Área 4 acá, el rectángulo tiene área 8 y este tenía área 4. ¿Ya? Y ahora estamos en condiciones de poder calcular el área completa. ¿Ya? El área completa sería el área de la suma, o sea, la suma del área, perdón, que sería 4 de la de acá abajo, más la del rectángulo que era 8, más la del otro triángulo que es 4. Entonces aquí quedaría, bueno, 4 más 8 son 12 y más 4 son 16. Entonces aquí nos queda 16 metros al cuadrado sería el área de la figura compuesta. ¿Ok? Nos dicen consultas con respecto al desarrollo. ¿Ya? Si les está gustando la clase, recuerden darle like al video, que me ayuda muchísimo para llegar a más gente, y también compartirlo si es que conocen a alguien que le cuesta matemática. 16, súper bien. Súper bien. Súper. 16, súper bien. Ok. La M es de metros, era de metros, que en este caso sería, sí, claro, si somos precisos, debiese ser metros cuadrados, ¿cierto? Porque es área. La M es de metros, ya. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora, quiero que hagamos un ejercicio de calcular acá, que esta no estoy seguro si es que si se puede hacer, ya. Si quiero que hagamos una de un cálculo de perímetro, ya, vamos a hacer esta también, que es clásica, es así como cosas raras para calcular perímetro, ya. De esta vamos a calcular el perímetro, no el área, ya, el perímetro. ¿Por qué quiero que lo calculemos? Porque en un momento vamos a necesitar Pitágoras, ya, vamos a hacer Pitágoras. Ok, entonces, te envío TikTok, ok. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, ¿cómo se calculaba el perímetro? Bueno, voy a dejarles tiempo, ¿cierto?, para que copien por mientras. El perímetro era la suma de los lados. Ese es por definición. Ya acuérdense que para calcular perímetro de figuras compuestas no es llegar y decir, ya, voy a sumar los perímetros de cada figura por separado. No es así. ¿Por qué? Porque el perímetro es solamente el contorno de la figura original. Entonces imagínense que si acá dividimos esta figura así y sumamos estos perímetros de todo, estaríamos haciendo primero sumando este pedazo que está acá, ¿cierto? Si es que consideramos el perímetro de ese rectángulo. Pero ese pedacito de acá abajo no es parte de la figura original, entonces no puede ser parte del perímetro. ¿Ya? Este video lo más probable es que lo suba mañana a mi canal de YouTube. Ya mañana al mediodía lo más probable es que ya esté subido. ¿Sí? Usualmente no lo subo el mismo día, lo subo al día siguiente. ¿Ya? Y usualmente en la mañana. Al mediodía o a las 11 de la mañana por ahí. Aunque lo dejo programado para que se publique en la mañana. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Voy a ocupar aquí el destacador para aquí, ir viendo qué lados conocemos. Bueno, YD significa yardas. De nuevo, pueden omitir la unidad de medida. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces aquí sería... no sé si ocupar... ¿Es este muy grueso? Ahí. Yo creo que es muy grueso. Vamos a ocupar este de aquí. Entonces, tenemos este pedacito de acá. Ese está listo. Mide 20. También tenemos ese que mide 9. ¿Sí? También tenemos este que mide 4. Tenemos esa que mide 4. Esta que mide 11. Y esta que mide 9. ¿Ya? Entonces todas las que están ahí destacadas, ya conocemos su medida. Y ahora voy a destacar en otro color las medidas que no conocemos todavía. Ahí. Que sería esta que está aquí vertical. De hecho vamos a hacer con otro color mejor aquí. Esta que está aquí vertical. Esta que está aquí como en diagonal. Esos son los lados que nos faltarían para poder calcular el perímetro. ¿Sí? Las que marqué primero son las que están en amarillo. Son las que sí conocemos. Entonces son lados, son los que hay que sumar, justo con ese de acá. Y hay que calcular ese y este de aquí. ¿Ya? Entonces hay uno de esos que se puede calcular más rápido. Ya, aquí, bueno, aquí no nos dicen que los lados son, o sea, los ángulos son de 90, pero los ejercicios de la PDT y de la PAES siempre nos dicen, ya, los ángulos interiores son 90, bueno, salvo este de aquí, ¿cierto? Que es extendido y este agudo. O sea, no extendido, perdón, obtuso y agudo. Entonces esto de acá vamos a suponer que son todos rectángulos, ¿ya? Y los ejercicios siempre son así. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque acá se nos formaría, aquí si trazamos esa línea de acá abajo, se nos formaría un rectángulo. ¿Y cuál es la gracia de los rectángulos? Es que los lados opuestos miden lo mismo. Por lo tanto, este de acá, ese lado de ahí, mide lo mismo que este de acá.
O sea que ese de acá mide 4, porque este de acá mide 4. ¿Ya? Entonces ese pedacito de acá mide 4. Así que ese ya está listo, mide 4. Ahora viene la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo calcular este lado en diagonal? ¿Ya? Ese lado que está ahí, que es el último que nos falta para poder sumarlos todos y encontrar el perímetro. Ya medio que les había dado una pista de cómo hacerlo, que era utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan acá, si nosotros trazamos este segmento de acá, se nos formaría una altura, ¿no? Voy a hacer zoom aquí. Si trazamos esto de aquí, se forma una altura, ¿cierto? Que esto mide 90 grados. Y se nos formaría un triángulo rectángulo, Pitágoras, súper bien. Entonces aquí sería un cateto, este sería otro cateto, y este sería la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, conociendo ya un cateto, y queremos conocer la hipotenusa, nos faltaría conocer el otro cateto para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Y nos dice, oh, chuta, ¿de dónde saco esto? Bueno, aquí, eso también nos faltaría decir una información que estos de acá están a la misma altura. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque así de esa manera, este pedacito de acá que hemos trazado, mide lo mismo que este que está acá. Y de ese ya le conocemos la medida, que es 9. Entonces, esa altura que trazamos aquí también mide 9. ¿Ya? Entonces se lo voy a anotar aquí, eso mide 9. ¿Ya? Es 9, súper bien, exactamente. Entonces repito, trazamos acá esta altura, está acá como están a al mismo nivel, entonces esta altura de acá mide lo mismo que este lado de aquí, porque acá de nuevo, si quieren podemos trazar aquí esos lados que faltan, que sería ese, y acá se formaría otro rectángulo. Entonces se forma un rectángulo, y entonces este lado tiene que medir lo mismo que el opuesto. Esa es la característica de los rectángulos. Y con eso ya estamos listos para poder aplicar teorema de Pitágoras, porque tenemos un cateto y tenemos el otro cateto. Entonces esta va a ser la hipotenusa, que la vamos a llamar H. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Se va a anotar aquí. Pitágoras nos dice lo siguiente. Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado, tomemos 9 por ejemplo, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces repito, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría, bueno, 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. 4 cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y eso va a ser la hipotenusa al cuadrado. Después, 81 más 16, de hecho aquí ya lo dijeron en el chat, ¿cierto? 1 más 6 son 7. Y 1 más 8 son 9. O sea, quedaría que 97 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí, como la hipotenusa debe ser un número positivo, hay una sola solución que sería sacar la raíz y nos quedaría que h es raíz de 97. Raíz cuadrada de 97. ¿Ya? Eso si quieren se puede intentar descomponer o lo pueden dejar así. Vamos a dejar así. No hay ningún problema con eso. Y ¿por qué nos gusta esto? Porque ya conocemos entonces el lado ese lado que nos faltaba, que era la hipotenusa. Y por lo tanto ya tenemos todos los lados, ¿no? Porque los que habíamos marcado originalmente ya estaban listos. Calculamos el de arriba que nos faltaba, que era 4. Y calculamos este de acá, que nos dio raíz de 97. Raíz cuadrada de 97. ¿Ya? Entonces el perímetro P, vendría dado por la suma de todos los lados. Entonces vamos a sumar de a poco. 20 más 9 más 11 más 4 más 9 más 4 de nuevo, ¿cierto? Porque el otro de ahí, más 4 que era el otro pedacito, y el último, que el que acabamos de calcular, más raíz de 97, raíz cuadrada de 97. ¿Ya? Entonces esa sería la expresión del perímetro y vamos a tener que de a poquito ir sumando. No se puede descomponer, en este caso me parece que no se puede, porque creo que es primo. Entonces se podría dejar así. ¿Ya? Se vamos a ir sumando de a poco. 20 más 9 son 29, más 11 son 40, más 4 son 44. ¿Ya? Entonces hasta acá nos está dando 44 la suma, que la voy a anotar. Después, más 9 son 53, más 4 son 57, y más 4 serían 61. ¿Qué hice 65? A ver, quizás yo me equivoqué, calculemos de nuevo. A ver, sería 20 más 9 son 29. Ah, no, pues no es 30, pues es 40 la suma, por eso me faltaron, ¿no? Ya lo vamos a hacer de nuevo.
Entonces vamos a ir anotándolo de a poco mejor, ya para no saltar. 20 más 9 son 29, más 11 son 40, claro, yo he dicho 30, ¿no? Es 40. 29 más 11 son 40, 40 más 4 son 44, 40 más 9 son 53, más 4 son 57. Ah, no, pues me dio bien. ¿Por qué me dio bien? Está bien esta suma, ¿no? 20, 29, 40. Creo que sería 20 más 20, 40, 40 y 53. No, está bien. Más 8, 53 más 8 son 61. Sí, está bien, 61. ¿Ya? Entonces sería 61 más raíz de 97. Sí, estaba bien la suma original. Entonces ese sería el perímetro. ¿Ya? Bueno, aquí la unidad que estaba, que era yardas, ¿cierto? Yardas. ¿Ya? 61 más raíz de 97. ¿Ya? Entonces ahí está. Ese sería el perímetro. ¿Ok? 61 más raíz de 97. Que era sumar todos los lados. Y ojo acá, que acuérdense que para la... Igual vamos a calcular el área, ¿ya? Pero para el perímetro no es tan simple como decir, ya, separo en las figuras que me quedan y sumo los perímetros. No es así. No es así. Sino que se suman los lados por separado, ¿ya? Y solamente para el área se hace esto de descomponer y después sumar las áreas, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Recuerden que si les está gustando voy a dejar aquí lo de Pitágoras, por si lo queréis copiar bien. Recuerden que si les está gustando el en vivo, me ayuda muchísimo si le dan me gusta. Ya hay más de 10.000 likes, así que muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por seguirme y por unirse al vivo y quedarse hasta el final. Recuerden que esta clase va a ser subida a mi canal de YouTube, que tiene el mismo nombre que aquí en mi TikTok, que es PreumatCL. ¿Ya? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el área de esta figura. ¿Sí? Porque lo que hicimos fue calcular el perímetro. Ok, ¿cómo se calcula el área? Bueno, el área, acuérdense que ahora sí podemos hacer esto de dividir. Entonces lo vamos a hacer aquí, vamos a dividir en los pedacitos. Que sería entonces, bueno, ahí está más o menos, ahí está. Entonces sería este rectángulo pequeñito, su área, le sumamos el área de este rectángulo más grande y después le sumamos el área de este triángulo más pequeñito, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero el área del rectángulo pequeño. El área de un rectángulo siempre es lado por lado. Entonces sería 4 por 9. Sí, esos serían los lados. Entonces el área de ese sería 4 por 9, o sea, sería 36. Entonces sería el área del pequeñito, 36. Ay, no sé por qué se ve así como desenfocado. Ahí se mejora. ¿Qué plataforma usas para trabajar los documentos? Al tiro lo voy a escribir aquí arriba. También tengo un video sobre eso, lo subí hace poco aquí en TikTok. Ya se llama GoodNotes. Así se llama la aplicación. Ya hablo más de ella en uno de los videos y que después si quieres puedes visitar mi perfil y ahí les comento más sobre esa aplicación. Ok, entonces ya hemos calculado el área del rectángulo, del pequeñito. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo mayor. Este de acá, el más grande. ¿Cuál sería el área? Bueno, el área siempre es lado por lado. Entonces sería 20 por 9. ¿Cierto? Serían los lados 20 por 9. Entonces esa área de acá, la del rectángulo más grande, es 20 por 9. Entonces sería así, 20 por 9. 9 por 2 son 18, así que sería 180. Eso sería el área del rectángulo más grande. Y lo único que nos faltaría sería calcular el área, esta de aquí, de este triángulo rectángulo. Entonces, para los triángulos rectángulos, una forma sencilla de calcular el área es cateto por cateto. Porque si consideramos este cateto como base y este como altura, entonces sería cateto por cateto dividido por 2. ¿Sí? No cateto por cateto solamente, sino que dividido por 2. Entonces, la base mide 4, la altura mide 9 y habría que dividirlo por 2. ¿Ok? Entonces quedaría el área de ese triángulo rectángulo sería la base 4 por la altura 9 dividido por 2. ¿Sí? Y acá si simplificamos nos queda un 2 arriba, 2 por 9 son 18. Entonces sería el área del triángulo rectángulo. 180, sí, 180 es el área del rectángulo. Sí, súper bien. Ya estamos casi, ¿no? Ya estamos casi terminando. ¿Por qué? Porque ahora podemos calcular el área como la suma de las áreas por separado. Acuérdense que esa estrategia solamente sirve para las áreas. Entonces sería el área del rectángulo pequeñito, que era 36, más el área del triángulo más grande, que era 180, más el área del triángulo pequeñito de acá, que era 18. Entonces vamos a colocar acá 18. Y ahora sumamos. 36 más 180 son 216, ¿cierto? Porque 6 más 0 son 6, 8 más 3 es 11 y reservamos 1, y 1 más 1 son 2.
¿Y cuántos 216 más 18? Bueno, 6 más 8 son 14, reservamos una, 3, 234. Entonces sería el área completa de todo, 234 yardas cuadradas, ¿cierto? Y ese yardas porque era la unidad de medida original, ¿sí? Yardas cuadradas. 234, súper bien. 234, súper bien. Exactamente, ¿ya? Eso, entonces, en esta clase yo creo que vamos a estar terminando por ahora, ¿ya? Esta clase lo que hicimos fue, yo acuérdense que esto se los voy a subir, ¿ya? Para que puedan ejercitar más si quieren. Fue calcular áreas y perímetros de figuras compuestas, ¿ya? Voy a hacer un resumen súper rápido de lo que hicimos. Fue aprendimos a calcular el área de figuras compuestas en donde hay que completar y después sacar. Entonces repasamos el área del rectángulo, también el área del círculo. También hicimos ejercicios de calcular área de descomposición, de sumar áreas, ¿cierto? Aquí aprovechamos calcular el área de un trapecio. También hicimos ejercicio acá de calcular, bueno, perímetro. Ahora que había que tener en cuenta que no era la suma o la resta de las figuras por separado, sino que era sumar lado por lado, ¿ya? Así que también en este caso aprovechamos de repasar el área de, perímetro de una circunferencia. Después también hicimos aquí, ¿cierto? Repasamos el área de los triángulos, ya que es base por altura dividido en 2. Y en el último ejercicio, de hecho, aplicamos todo, ¿cierto? Aplicamos tanto, o sea, calculamos el área y el perímetro de esta figura. El área, acuérdense que la pueden calcular descomponiendo figuras y después se suman esas áreas, que no es la misma estrategia para calcular perímetros, porque los perímetros deben sumar lado por lado, cada uno por separado, ¿ya? No con la descomposición en figuritas, porque les va a dar mal. Y también repasamos el teorema de Pitágoras, que relaciona los catetos con la hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Eso, entonces muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Acuérdense que esta clase yo la voy a subir a mi canal de YouTube. Y cualquier consulta que tengan, pueden escribirme aquí tanto por TikTok como también por Instagram y ahí les voy a responder. ¿Ya? Nos vemos en el próximo domingo y cuídense harto y que estén bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias también por los me gusta. Muchas gracias por los me gusta. Alcanzamos 12.000 me gusta. Muchísimas gracias. Consulta en general de lo que tengan, en verdad. Consulta de lo que tengan. Puede ser de física o de matemática, que es en los que yo les puedo ayudar. ¿Ya? Eso, cuídense harto y nos vemos. Estadística, sí, estadística también. Estadística también quiero verlo. No sé cuándo todavía, pero sí lo quiero ver. Sí quiero hacer ejercitación de eso. ¿Ya? Ok. Cuídense y nos vemos la próxima. Y síganme también en Instagram. Chao, chao.